En la presentación anterior vimos estimación de parámetros y habíamos visto que la estimación puntual no nos respondía a la pregunta de qué tan confiables eran los estimadores. Entonces vamos a ver ahora estimación por intervalos, donde no solamente vamos a ver entre qué valores puede estar el parámetro, sino vamos a ver con qué confianza podemos decir que esos valores se van a respetar. La estimación por intervalos es un rango de números llamado intervalo que se construye alrededor de la estimación puntual. Se llama estimación del intervalo de confianza porque este rango de números le vamos a aplicar una confianza que es básicamente la probabilidad de que los números ciertamente se encuentren entre esos valores. La estimación por intervalo consiste en establecer el intervalo de valores donde es más probable que se encuentre el parámetro. El intervalo de confianza se construye de manera que la probabilidad del parámetro de la población se localice en algún lugar dentro del intervalo conocido. Es decir, ahora cuando vamos a hacer un intervalo, no vamos a decir que tal valor está cerca, está lejos de un estimador puntual como hacíamos antes, sino que vamos a fijar un intervalo entre dos valores y vamos a decir que con cierta confianza el valor del parámetro se encuentra incluido en ese intervalo. Cuando decimos la confianza vamos a hablar de 1 menos alfa, siendo alfa un parámetro que nosotros vamos a utilizar para realizar cálculos y 1 menos alfa es la confianza. Obviamente 1 menos la confianza va a ser igual a alfa. Si nosotros estamos haciendo un intervalo, nosotros vamos a decir que en la parte central del gráfico está la confianza y la parte de alfa, o sea, la parte que queda fuera de la confianza, nosotros lo que vamos a hacer es dividirla en dos partes. Como es un intervalo, va a tener una parte a la derecha que excede ese intervalo y una parte a la izquierda que también excede ese intervalo. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de, por ejemplo, estamos hablando del 95% de confianza, o en este caso el 90% de confianza, lo que vamos a decir es que ese alfa se va a dividir en dos y que vamos a tener un 5% a la izquierda y un 5% a la derecha. Entonces, siempre que tengamos una confianza del 90%, vamos a tener un alfa sobre 2 a la derecha y un alfa sobre 2 a la izquierda que me quedan fuera del intervalo. Si estamos hablando de probabilidad, recordemos que todas las opciones posibles siempre me tienen que sumar 1. Entonces, si tenemos el 90% de confianza, siempre vamos a tener la mitad de alfa a la derecha y la mitad de alfa a la izquierda. Empecemos con la estimación de la media poblacional. La estimación de la media poblacional tiene tres casos. El primer caso es cuando yo conozco sigma. Si yo estoy estimando una media, puede ser que conozca sigma o que no lo conozca. Si lo conozco, ya no tengo que hacer ninguna pregunta. Ya voy a aplicar el caso 1. Ahora, ¿qué pasa si no lo conozco? Si yo no conozco sigma, lo que entonces voy a tener que hacerme es una nueva pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? La pregunta es si la muestra es grande o la muestra es pequeña. Si la muestra es grande, o sea mayor o igual a 30, vamos a aplicar el caso 2. Y si la muestra es pequeña, o sea menor a 30, aplico el caso 3. Ahora vamos a ver en qué consiste o cómo calculamos cada uno de los casos. Veamos ahora el caso 1, estimación de la media poblacional con varianza conocida. En este caso, la fórmula va a estar definida como la media de la muestra menos el z de alfa sobre 2 por sigma sobre raíz cuadrada de n. Y el extremo superior o el extremo derecho del intervalo va a estar definido por x más z de alfa sobre 2 por sigma sobre raíz cuadrada de n. Vemos aquí que el parámetro que nosotros estamos estimando se encuentra dentro de los dos valores del intervalo. Otra forma de expresarlo es como mu, ponemos una flecha porque no estamos calculando mu, sino que estamos estimando, no podemos poner igual ahí, sería igual a la media muestral más menos z de alfa sobre 2
por sigma sobre raíz cuadrada de n. Vamos a ver ahora qué significa esta fórmula y cómo reemplazamos los valores. Vamos a ver el ejemplo. Supongamos que tenemos un sigma de 2, un n de 36, una media muestral de 10 y queremos trabajar con un alfa del 0,05. O sea que tenemos una confianza del 95%. Esta es la fórmula que nosotros habíamos visto y en principio la media muestral es un dato, el sigma es un dato, obviamente que conocemos sigma, si no, no estaríamos en el caso 1. N también tiene que ser un dato, que es el tamaño de la muestra con la cual nosotros calculamos la media muestral, y el dato que nos faltaría sacar es z de alfa sobre 2, tanto para el extremo de la izquierda como para el extremo de la derecha. Fíjense, nosotros habíamos dicho que si nosotros trabajamos con una confianza del 95%, quiere decir que ese 5% que me queda de alfa va a estar dividido la mitad a la izquierda y la mitad a la derecha. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es el valor de z. Si nosotros queremos buscar el valor de z y sabemos que la tabla acumula desde menos infinito hasta z, el valor que vamos a tener que buscar es el 0,975. ¿Por qué? Porque desde menos infinito hasta z tengo el 0,025 del alfa sobre 2 más el 0,95 de la confianza. Si sumo esos dos valores me da 0,975. Obviamente el valor que me queda negativo a la izquierda es igual porque son, como al ser la distribución normal simétrica, tanto el valor de z positivo como negativo tienen el mismo valor, es por eso que en la fórmula está puesto menos z y más z. ¿Cómo busco ese 0,9750 en la tabla? Ese número es una probabilidad. En la tabla z, la probabilidad está adentro de la tabla z. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que buscar adentro de la tabla el 0,975. Cuando yo desde el 0,975 me fije en la primera columna qué número me va a dar 1,9. Y cuando me busque en la primera fila arriba, me va a decir 0,06. ¿Qué quiere decir? Que para el 97,5, que es el número de z que yo estoy buscando, es el 1,96 y ese número es el que yo voy a reemplazar en la fórmula. Entonces voy a tener 10 menos 1,96 por 2 sobre raíz cuadrada de 36 va a ser menor o igual a mu, que va a ser menor o igual a 10 más 1,96 por 2 sobre raíz cuadrada de 36. Fíjense que en este caso yo tengo puesto menor o igual, pero si fuera solamente menor sería lo mismo porque estamos trabajando con valores continuos. Si resuelvo esto me da 9,346667 menor o igual a mu, que es menor o igual a 10,6533. Y este sería el resultado. También lo podemos expresar de la otra forma, donde digo que mu es igual a 10 más menos 0,6533. Y esta forma, de alguna de estas dos formas, es como correctamente yo resuelvo alguna estimación de la media poblacional. Lo que yo estoy haciendo acá es decir, qué valor puede tener la media poblacional en función de los valores que tengo de la muestra y con qué confianza puedo decir que la media poblacional se va a encontrar en esos valores. Bien, fíjense en este mismo caso 1 que estamos trabajando, que cuando yo planteé que mu estaba entre x más menos z de alfa sobre 2 por sigma sobre raíz cuadrada de n, estoy diciendo que x más menos lo que se llama error de estimación. Esa parte de z de alfa sobre 2 por sigma sobre raíz cuadrada de n se llama el error de estimación. Entonces yo digo que la media poblacional va a ser igual o va a estar entre la media muestral más menos el error de estimación. Y esto me sirve para otra cosa. Hay veces
que yo lo que tengo como dato es el error de estimación. Si yo necesito cierto error de estimación trabajando con cierta confianza definida, puedo buscar el número de n. ¿Qué quiere decir? Yo puedo buscar acá con qué tamaño de la muestra tengo que trabajar para que el error de estimación tenga cierto valor específico. Lo único que voy a hacer va a ser despejar n de, digamos, si yo digo que el error es igual a z de alfa sobre 2 por sigma sobre raíz cuadrada de n, despejo ese error en esa fórmula y me va a decir que n es igual a z cuadrado de alfa sobre 2 por sigma cuadrado sobre el error al cuadrado. Con esta fórmula yo puedo calcular cuál es la menor cantidad de datos con los cuales yo tengo que trabajar en la muestra para tener un error menor o igual al que yo necesito para poder tomar la decisión adecuada. Vamos a ver ahora el caso 2. En el caso 2 yo tengo la varianza desconocida pero la muestra es grande. Si yo tengo la varianza desconocida pero la muestra grande, sigo trabajando con la distribución Z. Quiere decir que la fórmula con la que venía trabajando es exactamente igual, salvo que como no tengo sigma, voy a usar S. Entonces es el mismo estimador con el que trabajamos anteriormente, simplemente que cambia sigma por S. De esta misma forma, si planteo la media muestral más menos el error, también puedo despejar n y de la misma forma calcular el tamaño de la muestra que yo necesito para un error determinado. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el mismo ejemplo, lo único que no conozco sigma, calculé S y S me da igual a 3. Simplemente aplico la fórmula. En vez de, digamos, como mantengo el mismo alfa, voy a tener exactamente el mismo z de alfa sobre 2. Por más que no conozco sigma, al ser una muestra grande sigo trabajando con z. Lo calculo y me dice que mu está entre 9,02 y 10,98. Les hago una aclaración que en algunos libros separan los intervalos con corchetes. Es totalmente aceptado, pero para mí me queda mucho más claro alguna de las dos formas de mostrarlos que yo les puse en el ejemplo. Entonces, supongamos esta era una forma, la otra forma sería que mu es 10 más menos 1,96 por 3 sobre raíz cuadrada de 36, o sea que el error estadístico, el error de estimación es de 0,98. Ahora vamos a ver cómo calcularíamos si lo que yo quiero es que el error sea menor o igual a 0,6. Yo sé que con una muestra de 36 el error me da 0,98. O sea que si yo quiero bajar el error, lo que seguramente voy a necesitar es una muestra más grande. Si ustedes se fijan en la fórmula, mientras más grande sea la muestra, más chico es el error. Voy a aplicar la fórmula. Como estoy en el caso 2, aplico la fórmula del caso 2 para calcular n. Lo único que hago es 1,96 al cuadrado por 3 al cuadrado sobre 0,6 al cuadrado. Esto me da 96,04. ¿Este es el resultado definitivo? No, porque yo no puedo tener 96,04 elementos en una muestra. Tengo 96 o 97. Y fíjense acá una cosa. Yo no puedo decir que con 96 voy a tener un error menor o igual a 0,6. Si ustedes quieren, hagan la prueba, calcúlenlo con 96 y el error les va a dar mayor a 0,6. Muy poquito mayor porque estamos hablando de que tengo 96,04 pero mayor. Si yo quiero garantizar que el error sea menor o igual a 0,6, sí o sí voy a necesitar un n de 97. Entonces, cuando yo calculo el tamaño de la muestra, así me dé 96,001, yo tengo que poner siempre redondear para arriba. O sea, buscar el valor superior al valor que encuentro con decimales. En este caso, si me da 96,04, la respuesta sería 97.
Vamos a ver ahora el caso 3, cuando tengo varianza desconocida y la muestra es chica. En este caso no puedo usar la distribución normal y voy a usar la distribución T de student. La fórmula es igual que la anterior, solamente que en vez de tener Z voy a tener la T de student. Todas las fórmulas son iguales, no cambian, pero cambia la distribución de probabilidad que se usa. La distribución T de student la habíamos nombrado cuando vimos las distribuciones continuas y dijimos que la íbamos a ver con más detalle cuando la utilizaríamos, que es en este momento. Habíamos dicho que es una distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Fíjense el gráfico, vamos a ver varias líneas. Sabemos que es una distribución continua, ya lo habíamos visto en la clasificación. Es una distribución simétrica, igual que la media, pero podemos ver las diferentes líneas que tenemos ahí, es porque cambia para cada grado de libertad. Es decir, que tenemos una distribución T de student según los grados de libertad. Y que a medida que aumentan esos grados de libertad, tiende a Z. Mientras más altos sean los grados de libertad, más parecida a la distribución Z va a ser. Vamos a ver ahora qué son los grados de libertad. Los grados de libertad están dados por el número de valores que pueden ser asignados de forma arbitraria antes de que el resto de las variables tomen un valor forzado para lograr un resultado estipulado previamente. Quieren decir que en una operación, en cualquier operación que yo tenga, son los valores que yo puedo dejar libres y de todas formas llegar al resultado. Para ver un ejemplo simple, vamos a ver la operación más simple, que es la suma. Si yo tengo una suma y quiero llegar a un valor, ¿cuántos son los valores que yo puedo dejar libre y de todas formas lograr llegar a ese valor? Obviamente que la cantidad de valores que puedo dejar van a ser todos los valores que tenga menos uno. Con que a mí me quede un solo valor libre, yo puedo llegar a ese valor. Por ejemplo, si yo quisiera llegar a 10, puedo poner cualquier valor arbitrario en cualquiera de estos eh, cuatro valores, pero tengo que dejar uno libre para que poder eh, llegar a que me dé el resultado que yo quiero. Estos son una forma simple de ver lo que son los grados de libertad. En este caso, en el caso de la suma, yo tengo n-1 grados de libertad. Quiere decir que si yo quiero sumar 7 valores, voy a tener 6 grados de libertad. Si quiero sumar 10 valores, voy a tener 9 grados de libertad. En la distribución T, para este caso, también tengo n-1 grados de libertad. No es que siempre en todas las operaciones yo voy a tener n-1 grados de libertad, pero en la distribución T, para sacar la estimación de la media con varianza desconocida y muestras pequeñas, voy a tener siempre n-1 grados de libertad. Ahora que sabemos lo que son los grados de libertad, podemos ver la tabla de la distribución T de student, donde yo voy a tener que buscar los valores para reemplazar en la fórmula. La tabla T de student, al contrario de la tabla Z, acumula desde más infinito hasta T, o sea, desde la derecha hasta el valor de T. La zona sombreada es donde me estaría marcando la parte de la probabilidad que me está incluyendo en la tabla. Quiere decir desde más infinito hasta T. La tabla lo que tiene a la izquierda, esa B chiquita, que es el símbolo que se utiliza para los grados de libertad. Quiere decir que en la primera columna lo que yo tengo son los diferentes grados de libertad. Y en la primera fila tengo los diferentes alfas que puedo tener. Si ustedes se fijan, no voy a tener todos los valores como en la tabla Z, sino tengo algunos valores determinados que son los que más se usan y con los cuales nosotros vamos a trabajar.
Entonces, el alfa que yo tengo arriba es lo que hay desde más infinito hasta t. Si ustedes se fijan, a medida que crece el alfa para los mismos grados de libertad, se va achicando el valor porque obviamente es un t que está más a la izquierda. Acá tenemos solamente valores positivos de t, pero como es simétrica, si necesitamos un valor negativo, nosotros sabemos que es igual pero con el signo negativo para los valores de t. Entonces, fíjense que a diferencia de la tabla Z, yo la probabilidad la tengo arriba, o sea, los alfas están arriba y los t están adentro de la tabla. Al revés que la tabla Z, que tiene la probabilidad adentro de la tabla y por fuera tiene los valores de Z. Acá tenemos los valores de t adentro de la tabla y la probabilidad está definida por los alfas que tenemos en la primera fila. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos eh, los siguientes datos similares a los que ya habíamos visto, pero lo que me cambia acá es que no conozco sigma y el n es menor a 30. O sea, trabajamos con el tercer caso. En este caso, la fórmula que aplicamos, lo único que cambia la del caso 2 es que en vez de utilizar z vamos a utilizar t. Entonces, lo más importante es que nosotros determinemos cuánto es el ct de alfa sobre 2. Como nosotros la tabla acumula desde más infinito hasta t, lo que vamos a tener que buscar es el t para el alfa sobre 2 de 0,025. Como estoy trabajando con un alfa del 0,5, voy a tener 0,025 a la derecha y 0,025 a la izquierda. Al buscar el valor positivo, yo después voy a saber, por eso puse más menos en la fórmula, que los dos son exactamente iguales. Entonces, ¿cómo busco ese valor? Voy a buscar 0,025 en la primera fila y voy a buscar 15 en los grados de libertad, porque si estoy trabajando con un n de 16, quiere decir que estoy trabajando con 15 grados de libertad, n menos 1 grados de libertad. Cuando busco esos valores me da 2,131. Entonces simplemente reemplazo en la fórmula 10 más menos 2,131 por 3 sobre raíz cuadrada de 16, o sea 4, y me va a dar 10 más menos 1,5983. Y ese es el valor con el cual yo encuentro el resultado de la estimación de la media para estos datos. Recuerden que es muy importante saber la diferencia entre S, sigma y X raya y mu, porque si yo no tengo claro los datos, digamos acá simplemente para el ejemplo pusimos los datos, pero una parte muy importante que cuando resuelvan los prácticos puedan extraer correctamente de los enunciados a qué dato corresponde cada uno de los información que brindan en este enunciado. Lo que quiero explicarles ahora es otro uso que le vamos a poder dar a la tabla de distribución T de Student. Nosotros habíamos visto en el caso 1 y en el caso 2 que usábamos la distribución Z, pero yo les había dicho también que la tabla de distribución T, o en realidad la distribución T, tiende a la distribución Z. Y cuando los grados de libertad son infinitos, es igual a la distribución Z. ¿Qué quiere decir? Que en realidad esta fila que nosotros tenemos en la última fila de la tabla de distribución T de Student son valores de la normal. No porque esta tabla sea normal, sino porque la tabla de T de Student me da el valor de infinito y cuando la distribución T tiene infinitos grados de libertad es igual a la normal. ¿Y para qué me sirve esto? Hay valores que yo en la tabla Z no tengo exactos que yo los necesito para hacer estimación por intervalo. ¿Y qué pasa con estos valores? Como no los tengo exactos, yo los tengo que estimar. Habíamos visto el procedimiento y se puede hacer. Pero es mucho más fácil si yo directamente los busco en esta tabla con infinitos grados de libertad, obviamente teniendo en cuenta que estoy trabajando con solamente estos alfas que tengo definido, pero que son los que más se usan.
Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos trabajado con una confianza del 95, con un alfa sobre 2 de 0,025 y habíamos puesto que es 1,96. Obviamente, si nosotros lo vemos en esta tabla, para infinitos grados de libertad 0,025 me da 1,96. Ese valor, como lo tengo en la tabla Z, no tengo ningún inconveniente y lo puedo sacar sin ningún problema. Pero, por ejemplo, si yo estuviera trabajando con otro valor, por ejemplo con una confianza del 90%, el valor de 0,95 no está en la tabla Z. O sea, está entre dos valores y yo tendría que estimarlo. En cambio, si yo lo busco acá, directamente tengo el valor y no necesito hacer la estimación ni hacer los diferenciales entre los valores para calcularlo. Entonces, ¿puedo usar la tabla T para el caso 1 y 2? No, yo lo que uso es la Z. Pero, como yo sé que la T para infinitos grados de libertad me da el mismo valor, me puedo basar en los valores que encuentro en la tabla T para buscar directamente los valores que necesito para el caso 1 y 2. Vamos a ver ahora la estimación de la proporción poblacional. En realidad la fórmula es igual a la que nosotros vimos en el caso 1. Fíjense que nosotros cuando trabajemos con la proporción poblacional siempre, no importa el tamaño de la muestra, no importa nada, vamos a trabajar con Z. Quiere decir que siempre vamos a usar la distribución normal para estimar la proporción poblacional. Fíjense que lo único que me cambia en la fórmula es que en vez de tener S, voy a tener la raíz cuadrada de P por Q. Yo había visto que P por Q, siendo Q igual a 1 menos P, era la varianza. Entonces, como acá tenemos la desviación estándar, es la raíz cuadrada. En este caso está puesto todo junto, en vez de poner raíz cuadrada de P por Q sobre raíz cuadrada de N, está puesto la raíz cuadrada de P por Q sobre N, que es exactamente lo mismo. Al igual que todas las otras fórmulas, no me cambia nada. La única diferencia que tengo con lo otro, con los otros que vimos hasta ahora, es que en un enunciado tengo que ver cuál es P y Q va a ser siempre igual a 1 menos P y no tiene ninguna otra complejidad adicional. Vamos a ver la estimación de la varianza poblacional. Para estimar la varianza poblacional voy a utilizar este estimador n-1 por s cuadrado y en el denominador lo que tengo ahí es chi cuadrado, que es una distribución que nosotros nombramos pero que ahora vamos a explicar en detalle. La distribución chi cuadrado nosotros ya la habíamos nombrado, es una distribución que tiene muchos usos en la probabilidad, entre ellos la estimación por intervalo de la varianza, pero eso es solo uno de ellos. La distribución de chi cuadrado es una distribución continua, como ya habíamos visto, y lo que tiene, que no vimos ninguna distribución hasta ahora, es la primera, que es asimétrica. Obviamente que si es chi cuadrado van a ser todos valores positivos. Entonces nosotros no vamos a tener un más menos como teníamos en todos los otros casos, porque acá tenemos solo valores positivos y es asimétrica. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros poder buscar los intervalos vamos a tener que buscar dos valores diferentes que van a ser positivos dentro de la línea de los chi cuadrados. La distribución de chi cuadrado también ven varias líneas porque cambian para cada grado de libertad. También vamos a trabajar con grados de libertad igual a n-1, con lo cual tiene algunas similitudes con la distribución T, pero a diferencia de esta es asimétrica y solo tiene valores positivos. Vamos a ver cómo buscamos en la tabla. La tabla de distribución chi cuadrado acumula igual que la tabla T desde más infinito hasta chi cuadrado. Si nosotros la veríamos, vamos a tener el alfa a la derecha, pero a diferencia de la distribución T, vamos a tener valores que van a ir a la derecha y valores que van a ir a la izquierda. Si yo veo la tabla, voy a tener valores de alfa muy chiquitos, que son valores que van a estar a la derecha, y valores muy grandes que van a estar a la izquierda cerca del cero.
Igual que la tabla T, tenemos los grados de libertad en la primera columna y tenemos los alfas en la primera fila, con la diferencia de que vamos a tener alfas para buscar dos valores, los que se encuentren a la derecha y los que se encuentren a la izquierda. Si ustedes se fijan, de izquierda a derecha va creciendo el número de chi cuadrado porque son valores de chi cuadrado que van a estar sobre el eje. Vamos a ver el ejemplo de cómo resolvemos un ejercicio y cómo utilizamos la tabla. Supongamos que yo tengo la desviación estándar muestral de 3, el tamaño de la muestra de 10 y voy a trabajar con un alfa del 0,05, es decir, una confianza del 95%. Al ver la fórmula, veo que en el denominador primero tenemos chi cuadrado de alfa sobre 2 y en el de la derecha chi cuadrado de 1 menos alfa sobre 2. Eso quiere decir que vamos a tener dos valores distintos. Obviamente el de la izquierda va a ser un valor más grande, por eso al estar el denominador me va a quedar un valor más chico, y el de la derecha va a ser un valor más chico, o sea que el valor me va a quedar más grande. Si yo lo veo gráficamente, voy a ver que la confianza del 95% la tengo adentro en la parte central y me queda 0,025 a la izquierda y 0,025 a la derecha. Entonces los chi cuadrados van a ser el chi cuadrado de 0,025 y el chi cuadrado de 0,975. ¿Cómo busco eso en la tabla? Busco en la fila donde tengo 9 grados de libertad porque estoy trabajando con un n de 10 y busco ahí para la primera fila de 0,975 y de 0,025. Y ahí voy a ver que el chi cuadrado de la derecha, el de 1 menos alfa sobre 2, es 2,7 y el chi cuadrado de la izquierda, el de alfa sobre 2, es 19,023. Entonces, una vez que tengo esos valores, simplemente reemplazo, me da 10 menos 1 por 3 al cuadrado, o como puse a la derecha directamente 9 por 9, sobre los diferentes chi cuadrados que encontré que son dos distintos porque la distribución es asimétrica. Esto me da que la varianza poblacional está entre 4,258 y 30. Fíjense que yo tenía como dato la desviación estándar muestral, con lo cual yo puedo saber que la varianza muestral es de 9, que es 3 al cuadrado. Ahora fíjense que este 9 no es el centro del intervalo, pero está adentro. Sí o sí, si yo estoy planteando a través de esta varianza un intervalo, esta varianza sí o sí me va a quedar dentro del intervalo. Si yo cuando lo calculo me queda que la varianza no está dentro del intervalo, es porque he cometido un error. Sí o sí la varianza, si bien no va a ser el punto central del intervalo, siempre me va a tener que quedar dentro del intervalo de la varianza poblacional. Por último, vamos a ver la estimación de la desviación estándar poblacional. Es exactamente la misma fórmula de la varianza, pero como la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, va a ser la raíz cuadrada de la fórmula que vimos recién. Esa fórmula también la puedo distribuir, en muchos libros sale así, pero el problema que tiene la fórmula distribuida de los cuadrados es que el chi que queda en el denominador es la raíz cuadrada del valor de la tabla. Y siempre se olvidan que ese valor que tienen en el denominador es la raíz cuadrada del valor de la tabla. Entonces, o bien déjenle la raíz cuadrada del chi cuadrado en el denominador para no olvidarse de eso, o directamente trabajan con la fórmula, la misma fórmula que la varianza, y al final, al resultado final, le sacan la raíz cuadrada. Y con esto terminamos la parte de estimación de parámetros, siendo este un tema predominantemente práctico, con lo cual, para poder terminar este tema, en realidad lo que tienen que hacer es resolver la mayor cantidad de ejercicios en la guía de trabajos prácticos.